Bien, estamos de regreso. Vamos a continuar explicando, ¿no? Entonces, ahora voy a continuar con la explicación. Hemos hablado sobre las pruebas simples. Ahora vamos a seguir, digamos, para terminar esta parte, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en este caso, como pueden ver ustedes acá, es, en su pantalla se muestra otra comparación que se puede hacer. Tomamos el estado de ejecución de recursos, ¿no? Presupuestaria de gastos, en este caso pueden ver, por ejemplo, es una tabla extensa porque tiene en varias columnas el presupuesto aprobado de gastos, están las modificaciones al presupuesto, está el presupuesto vigente, después de ahí está lo que es la parte de compromiso, ¿no? Y lo que hace referencia, por ejemplo, el presupuesto por comprometer, después el caso, por ejemplo, del devengado y el presupuesto por devengar y finalmente en el pagado, ¿no? Entonces tomamos esos datos del estado de ejecución de gastos y nos vamos al estado de ejecución, en este caso, al estado de recursos y gastos corrientes. Vamos a la siguiente planilla. Miren, este, por ejemplo, todo el estado de ejecución. Entonces, con esa información, ¿qué se hace? Lo que se hace es hacer un cuadro comparativo, si se fija en su pantalla, y ya se toma en cuenta por grupo. En el lado izquierdo de su pantalla, por ejemplo, está el grupo 10.000 que hace referencia a servicios personales. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, voy a volver a la anterior imagen. Voy a fijarme, ver un ratito. Fijarme un rato acá. Voy a fijarme acá. Miren, en la parte de la izquierda hace referencia de que hay un grupo que se llama servicios personales, está con negrilla. Todo ese contenido que está adentro, yo lo agarro y lo llevo al cuadro comparativo. Miren acá, bono de antigüedad, otras bonificaciones, aguinaldos. Entonces agarro mi matriz de conversión de los gastos y empiezo a cruzar con las cuentas que están vinculadas, que en realidad serían todas estas, están vinculadas con la cuenta sueldos y salarios. 611, sueldos y salarios. 470 millones, sueldos y salarios, ¿no? Un subtotal de 470 millones. En el caso del lado izquierdo, el subtotal me da 509 millones, 805.079 y me da una diferencia de 39.798.448. Entonces, voy haciendo la comparación entre lo que son ejecuciones presupuestarias con lo que son las cuentas contables que están en el estado de recursos y gastos corrientes. Todo lo vinculado, pero en el marco de lo que dice mi matriz. Mi matriz para mí es en realidad en sí el reporte auxiliar y orientador, porque el sistema SIGEP maneja internamente esa matriz. Para poder entender sus palabras, esa matriz me está diciendo, esta forma del sistema lo ha clasificado, lo ha seleccionado y lo ha combinado. Entonces, si yo tengo esa matriz, entonces con eso voy a poder hacer esa comparación. Entonces ahí agarro, por ejemplo, en el caso del primero, el subtotal, todo lo que tiene código 11, que comienza con código 11 y termina con 12.100, y después voy a vincularlo todo lo que son sueldos y salarios. Y hay una diferencia de 39 millones. Después, estos 39 millones, por ejemplo, tienen ese objeto de aclaración. ¿Por qué se ha dado, por ejemplo, esa diferencia? ¿No? Vamos al siguiente. El código al lado izquierdo está 13110, régimen de corto plazo salud, por 45 millones, 337.788. Bajamos al otro código 13120, que es prima de riesgo profesional, 7 millones, 601.336,52.
Pasamos al siguiente código, código 13.131, aporte patronal solidario. 3%, 13.600.336,52. Sumamos los tres y tenemos un total de 66.543.318,69 y comparamos con el total que tengo en mi estado de recursos y gastos corrientes de 61.319.318, una diferencia de 5.223.970. Entonces, esas formas de comparación permite al auditor resolver y aclarar esas diferencias, ¿no? Porque ya tienes la diferencia, entonces empiezas a hacer, digamos, el análisis y empiezas allá a aclarar y decir los 39.798.000, ¿no? No están en sueldos y salarios porque eso se ha ido a capitalizar a un proyecto de inversión pública, está registrado en construcciones en proceso, los 39 millones. Con eso has resuelto esa diferencia. ¿Por qué razón? Porque todo lo que concierne, por ejemplo, a mano de obra directa, que directamente tiene que vincularse a la obtención de un proyecto de inversión pública, el sistema lo lleva a la cuenta del activo que es construcciones en proceso. Entonces, es importante hacer referencia a esa parte, ¿no? Vayamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver, estos son, por ejemplo, pruebas ya compuestas. Pruebas ya compuestas, por ejemplo, dice estado de recursos, gastos corrientes y cuenta ahorro, inversión, financiamiento. ¿Por qué son cuentas compuestas? Porque no directamente tienen que ver con el registro contable, sino que estas pruebas vienen emergentes de esos estados financieros que han sido objeto de conversión interna en el sistema de gestión pública, ¿no? Y eso es lo que se ha dado lugar, digamos, a que se pueda mostrar ahí, ¿no? Como lo que son la venta de servicios, venta de bienes y servicios. Pero miren, en la comparación que hacemos, el estado de recursos y gastos corrientes, ¿no? Ahí puede mostrarse, por ejemplo, ahí, 82 millones, empezamos a agrupar en lo que es en la lado izquierdo de su pantalla, tomo yo el 522, el código 522, tomo el código 521 y tomo el código 557, que son ingresos corrientes, directamente lo tomo a lo que son la venta de bienes y servicios, lo vinculo y todo ese monto aquí lo hago, lo comparo con venta de bienes y servicios, que es una cuenta, ¿no? Es una cuenta económica que viene del estado de cuenta de inversión y financiamiento, que al final me va a dar una diferencia de cero. Es decir, la comparación que hago ya es más, ¿cómo se dice? Esa comparación ya es más agregada y es además más acumulativa y sobre todo también tiene que ver mucho con el tipo de cuenta que está en el estado de cuenta o de inversión y financiamiento. Por ejemplo, en el No, caso código, código 513 en el lado izquierdo de su pantalla corresponde a impuestos municipales. 541.354.608 con el código 1131 de impuestos internos. 541.354.808, no hay diferencia tampoco, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo las comparaciones, cosa de que al final nos vamos a asegurar de que esos reportes financieros que estamos exponiendo están mostrándonos información que en sí se puede sustentar y se puede mostrar ante terceros, que si alguna aclaración quieren, ustedes ya la tienen, pues la aclaración, ¿no? De esas diferencias y evidentemente con eso no existiría, por ejemplo, algo que pueda cuestionarse por alguna instancia, ¿no? Entonces, son estas pruebas que se hacen, pero una vez que ya se elaboran los reportes.
Vamos a fijarnos si tenemos alguna más, algún ejemplo más, porque estos son unos ejemplos que hemos extraído. Bien, acá, por ejemplo, podemos encontrar en cuanto a lo que son, por ejemplo, los ingresos, cuenta, ahorro, inversión, financiamiento, ingresos corrientes y cuenta el estado de ejecución presupuestaria directamente a los ingresos en operación. O sea, los ingresos corrientes, todo lo que viene emergente del funcionamiento de la institución, con los ingresos que están en operación también, entonces lo vinculamos y al final sacamos una diferencia menor. En el caso de los de la segunda fila, sale 0,04 de diferencia, ¿no? Entonces, se van haciendo el análisis. Evidentemente, esta prueba compuesta, mejor dicho, esta prueba que se está mostrando acá, para que sea compuesta como tal, se tiene que agregar con un estado más. Ahorita se está mostrando solamente entre dos, pero puede venir otra con otro estado. Vamos a ver si hay alguno. A ver, vamos a ver si está aquí. Ah, para hacer, por ejemplo, la comparación que les acabo de mostrar, hay condiciones. Las condiciones son, por ejemplo, si corresponde a una actividad de funcionamiento, si es parte de un proyecto capitalizable o un proyecto no capitalizable. Un proyecto capitalizable en la matriz de conversión que ustedes tienen tanto para recursos y gastos, quiere ver, por ejemplo, con una infraestructura, con maquinaria, con un bien tangible. En el caso de un proyecto no capitalizable, es un bien que es un servicio que no lo vamos a poder palpar, pero que sí se puede ejecutar, que sí está considerado como proyecto, ¿no? Entonces, bien, a ver, veremos si tenemos algo más para poder compartir acá. A ver, esta es, por ejemplo, una prueba, bueno, yo creo que con ustedes vamos a quedar solamente en las pruebas simples, las que hemos podido comparar, porque para que puedan hacer todo este ejercicio necesariamente tienen que tener, como se dice, una madurez en el manejo de lo que es la matriz de conversión. Entonces, para la práctica, solamente van a ser las pruebas simples, que solamente vayan desde lo que son las pruebas internas entre estados y las pruebas entre dos estados nomás, que en sí emerge lo que es el balance, el estado de recursos y gastos corrientes, y bueno, podríamos quedar hasta ahí, porque esta parte de acá necesariamente necesita que tengamos nosotros, como se dice, un poco más de práctica para poderlo comprender. Entonces, en este caso, por ejemplo, no, un poco no lo van a poder entender así, digamos, de entrada, pero sí les muestro por qué razón, porque las pruebas que se hacen entre los estados financieros nos tienen que dar información de que nosotros hemos procesado correctamente. Además, si el sistema de gestión pública o el sistema que se está empleando internamente en una institución pública tiene que darnos mayor, ¿cómo se dice?, más seguridad de que los reportes no están distorsionados, ¿no? Entonces, por esa razón les tengo que mostrar y decir cómo se tiene que desarrollar. No están muy familiarizados con esos conceptos, por ejemplo, cuando decimos materiales y suministros. Corresponden a todas las compras de bienes que se dan en una institución, pero que constituyen bienes de consumo. Pueden ser repuestos, pueden ser material de escritorio, pueden ser, ¿cómo se dice? Pueden ser productos metálicos, productos de plástico, o sea, bueno, en realidad en el clasificador ya se desglosan por tipo de bienes que uno adquiere. Pero se da esta figura cuando alguien agarra y quiere cruzar información para ver si hay alguna diferencia o no, para poder ver si va a ser necesario aclarar. Toma el dato inicial, ¿no? Vamos a comenzar primero en este caso. Esto es una compra.
lo que hacemos acá es, inicialmente tomamos el dato que está en el balance general, ¿no? El saldo al cierre del ejercicio menos el saldo al inicio. ¿Cuánto tenemos? Digamos, tenemos un saldo final de 800, un saldo inicial de 100. Entonces tenemos, digamos, no en este caso, digamos, pongamos como un ejemplo que sea equivalente en este cuadro. El saldo final que sea de 200 y el saldo inicial de 100. Tenemos una diferencia de 100 que lo mantenemos ahí. Vamos al estado de ejecución presupuestaria y buscamos la ejecución de la partida presupuestaria específica o del grupo que se llama materiales y suministros. Encontramos que es 200. Y decimos, a ver, ¿cuánto de movimiento patrimonial se ha tenido en el año? No ha tenido ninguno. Entonces decimos, vamos al estado de ejecución, del estado de recursos y gastos corrientes y decimos, ¿se ha consumido cierta cantidad de bienes? Sí, se ha consumido 150, equivalente a 150 bolivianos. Por lo tanto, teníamos, en este caso, ahí solamente ya tenemos un total de 150. El saldo según balance, al cierre del siguiente año, es de 140. Y tenemos una diferencia en este caso. Aquí no se muestra la diferencia, pero tendría que haber una diferencia acá, porque miren, hay una diferencia que se muestra. Pero bueno, más que todo, el procedimiento que se da acá, necesariamente no es que solamente es este cuadro, sino que esto tiene un respaldo que son los estados financieros, ¿no? Los estados financieros que son, por ejemplo, tienen saldos iniciales, saldos finales, en sí son respaldos de este tipo de pruebas. Lo vamos a hacer ya con los ejemplos que hagamos en el curso, justamente en el desarrollo de los registros contables. Y ahí vamos a ver de dónde salen estas diferencias. Porque ahorita, por ejemplo, solamente se ha creado un formato y se está exponiendo simplemente para que vean cuántas cantidades de pruebas se pueden hacer entre reportes, entre saldos, cosa de que el contador tenga la seguridad de que no hay distorsión en sus reportes. O sea, eso independientemente del registro que se ha hecho. Porque el registro contable que se ha hecho es una cosa, digamos, alguien procesa, carga, debita, abona, pero al final de la gestión necesita ese estado financiero, necesita darle esas respuestas, digamos, con esas pruebas que les estamos mostrando, necesita mostrar al, al contador, decir, que en qué estado o en qué grado, ¿no? de desviación de algún tipo de información que se haya dado en el registro, se advierte emergente de estas comparaciones que uno hace, ¿no? Entonces, otro ejemplo que estamos mostrando en su pantalla es tomando en cuenta tres estados, por ejemplo, que están ahí. El estado de flujo de efectivo y el balance general, por ejemplo, son cuatro inclusive. Miren, al lado izquierdo está el estado de flujo de efectivo y el balance. En cuanto al manejo del dinero efectivo, saldo inicial, saldo final, tenemos de diferencia, tengo una diferencia de 153 millones, que es la disminución que se ha dado en el periodo. Voy al estado de cuenta o regresión financiamiento y hay una parte que expone la disminución del efectivo. ¿Cuánto me muestra ese estado? 150 millones, ¿no? 150 millones 761 mil. Voy al estado de ejecución presupuestaria de recursos, disminución del efectivo, no tengo nada expuesto. Entonces puedo encontrar que hay una distorsión en mis estados, o sea, puedo ver, porque esto tendría que ser equivalente en cada uno de los estados. Si está en el flujo de efectivo balance 153 millones, tendría que ser también en cuenta de inversión y financiamiento 153 millones, y en estado de ejecución presupuestaria de recursos también 153 millones. ¿Por qué? Porque así se va a poder mostrar, por ejemplo, el equilibrio en el presupuesto, se va a poder mostrar, por ejemplo, la comparabilidad de los saldos que se dan solamente de un tipo de recurso que estamos viendo ahora, un tipo de activo que es el disponible, nada más. O sea, pues este sí se puede considerar una prueba compuesta, así que tiene todos los datos que se puede explicar acá, ¿no? Entonces,
Bien, a ver, vamos a dar este mensaje que dice, solo triunfaremos si no nos olvidamos lo que hemos aprendido. Hay que practicar bastante, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar esos casos que sí se van a formular para que ustedes puedan empezar a hacer registros contables, pero no lo hagan mecánicamente. Siempre apóyense con los clasificadores, con el manual de cuentas, con los matrices de conversión que tienen, o sea, tengan fundamento, como, ¿por qué lo están clasificando de esa forma? No es como en el sector privado. Sector privado hacemos un registro de partida doble y ahí se quedó. Pero el sector público ahí va más allá, porque tu exposición, el uso de una partida contable, de una partida presupuestaria, el uso de un recurso por rubro, tiene que responder a un instrumento, a un lineamiento que se has utilizado para poderlo hacer, ¿no? Porque en sí hay más herramientas para poderlo hacer, como ustedes han podido ver. Entonces, han visto inclusive hay diferencias que uno puede mostrar, puede saltar así de una simple comparación, que pueda meditar a que en este caso, por ejemplo, el contador tenga que aclarar, tenga que tener como sustento en sus reportes auxiliares para poder estar, en otras palabras, disponible para cualquier consulta que pueda venir de su máxima autoridad, pues puede venir inclusive del Ministerio de Economía, puede venir de la Contraloría, o sea, porque el contador está constantemente relacionándose con esos entes, ¿no? Puede ser que el Ministerio de Economía le llame, le diga, mira, hay una diferencia en tu estado de cuenta de inversión y financiamiento que me has presentado. En el otro también te puede mandar la Contraloría y decir, ¿por qué han imputado en esa cuenta? Entonces tienen que, por eso es que el contador en el sector público tiene que agarrar esas herramientas que son los clasificadores, esos matrices de conversión. Tenemos que utilizar, por ejemplo, los manuales, ¿no? Con eso nosotros podemos hacer, ¿no? De esa forma, eh, demostrar más que todo que la información que hemos procesado está fundamentada en algún lineamiento que viene del órgano rector del sistema de contabilidad integral. Bueno, el tema es extenso, pero bueno, he querido sintetizarlo en un par de planillas para que ustedes puedan ver que no solamente había sido en el sector público procesar y listo, ¿no? Sino que hay un cruce que se da, hay procedimientos, hay pasos que se debe seguir. Entonces tenemos que desarrollar todo eso, todo ese punto. Ya, si tiene alguien alguna duda hasta acá, con mucho gusto vamos a responder. Adelante, les escuchamos. Licenciado, Licenciado, buenas noches. disculpe. ¿Quién está hablando? Yo quiero, no sé si puede ser posible, yo he intentado descargar los estados financieros de la empresa que elegí y la verdad que me pide el SIGEP unas contraseñas y no puedo descargar. ¿En ¿Será dónde? que usted A ver, a ver. puede, A ver, puede hacer un ejemplo de descargo? a ver, a ¿O ver. cómo descargar? ¿Has entrado a la página del ministerio? Sí, pero no fui capaz, licenciado. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es la empresa que estás viendo o la institución pública? Eva es. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, vamos a ver dónde está. En este momento voy a hacer el ejercicio. Voy a entrar y vamos a ver. Dame unos segundos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ya, a ver, voy a compartirles. Estoy entrando a la página del ministerio. Vayamos entonces al Ministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Después me entro a documentos, entro a información presupuestaria contable, bajo, entonces entro a contabilidad. Entro a estados financieros del órgano ejecutivo y aquí empiezo a buscar empresas nacionales.
Entonces aquí busco empresa boliviana de alimentos. ¿Dónde está? A ver. Empresa boliviana de alimentos. 2020. Intentaremos a ver si genera. ¿Lo ha podido ver en su pantalla? Ahora sí lo estoy viendo, licenciado. Sí. Se puede generar, ¿verdad? Sí, debe ser que no, no busqué bien. Ya. Pero bueno, ahora con los pasos que le he dado va a poder hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Gracias, licenciado. Ya. Bien. Bueno, entonces para aclarar sobre la práctica, hasta donde puedan hacerlo, digamos, porque a veces han visto que se va un poco acomplejando, poco a poco se va empezando a hacer más complicado cuando ya uno ya empieza a comparar más cosas. Desde las pruebas básicas que se le está pidiendo hasta donde puedan alcanzar. Yo voy a ver ahí el grado de dificultad que tienen. Carla dice, una pregunta en el caso de los ministerios, ¿cómo lo buscamos? Carla. ¿Se acuerdan que les dije en el caso de los ministerios, no, como no tienen estados financieros, van a tomar una entidad del interior? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan que les di esa alternativa? ¿Alguien se acuerda que les dije en alguna clase? Entonces, hagamos eso. La idea es que practiquen. La idea es que intenten hacer comparaciones. Porque, como les digo, se aplica en en la vida real, justamente se aplica esas pruebas. Y los que no hacen ese tipo de comparaciones, están mandando pues reportes que al final son observados por la Contraloría, son un objeto de observación. Entonces, para que nosotros no seamos parte de ese tipo de observaciones, entonces lo tenemos que hacer nomás ya adentrándonos, practicar y entonces dar ese, ¿cómo se dice? Implantar esa buena práctica ante los, ¿cómo se dice? Ante los demás que en sí van a ser parte, digamos, del equipo donde nosotros vamos a prestar algún servicio en algún momento, ¿no? Entonces, así lo podemos cerrar esa parte. Bueno, para cerrar la sesión de hoy voy a llamar lista, por favor, atentos. Atentos, atentos. A ver, tengo unos segundos que está cargando el Excel. Ya. Acero, Jean Paul. Catherine Aguilar. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Loreta Alvarado? Fernanda Carrasco. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Dayana Castro? Bien, Dayana, ya anoté. Estás escrita al chat. Karen Choquemalco. Roxana Coaquira. Presente, licenciado. Bien, Roxana Coaquira. César Condori. Presente, licenciado. Bien. ¿Dónde está Ulises Delgado? Ulises. Ahí está. No tiene micrófono, Ulises. Ya lo registré entonces. ¿Dónde está Lisbeth Delgado?
Lilian Figueredo. Presente, Lice. Ya. ¿Dónde está Jonathan Jiménez? Presente, licenciado. Lisette Mamani. Lisette Mamani, ¿está? Nada. Carla Mendoza. Presente, licenciado. Iván Monroy. Elizabeth Pacheco. Presente, licenciado. Mariela Paxi. Armin Pefaure. Sidney Quispe. Presente, licenciado. Sidney está. Ok. Loreta Alvarado, no tengo buena señal, me dice. Pefaure, sí, presente. Necesito, por favor. Loreta Alvarado. Pefaure, ya. ¿Dónde está Quispe José Luis? Presente, licenciado. María Isabel Quispe. María Lourdes Quispe. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde está Lourdes Quispe? Presente, licenciado. ¿Dónde está Isabel Quispe? Kevin Rodríguez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Natalia Ruelas. Nada. Joan C. Salas. Omar Salgado. Presente, licenciado, buenas noches. Bien. Humberto Valero. Presente, Lic, buenas noches. Janet Vilca. Presente, licenciado. Perfecto. Ya entonces ya están los de contaduría. Ya están registrados. Voy al otro de ingeniería. Eibar Aguilar. Estefanía Altamirano. Presente, licenciado. Ya. Ana María Bernabé. Presente, licenciado. Bien. David Colque. Presente, licenciado. Lisette Cordero. Presente, licenciado. Rosa Cuqui. Sharia Garnica. Ana Paula Loza. Elizabeth Mamani. Presente, licenciado. Ya. Lisette Ríos. Nada. Justin Samo. Ya está Lisette Ríos anotada. Mauricio Socol. Presente, licenciado. Perfecto. Torres Rodo.
Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Andrés Torres. Presente, licenciado. Buenas noches. Perfecto. José Alfredo Bedia. Presente, profesor. Buenas noches a todos. Nos vemos el día martes. Ya. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Lice.